Vamos a conversar con William Murillo, ex secretario del Migrante y director de la ONG 1800 Migrantes, quien vive en Nueva York y conoce de cerca la situación migratoria de muchos ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos, pues los familiares acuden a su organización cuando el viajero está desaparecido y buscan ayuda para localizarlo. William, gracias por atender esta entrevista. Nosotros publicamos en Código Vidrio un podcast en el que tanto autoridades mexicanas como ecuatorianas nos confirmaron un incremento histórico de migrantes irregulares, sobre todo de menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que viajan para reencontrarse con sus padres o porque tienen familiares en Estados Unidos. ¿Usted conoce esta realidad? Ingrid, ¿cómo está? Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Y claro, nosotros venimos trabajando desde hace más de 10 años en la temática migratoria del Ecuador y ahora estamos residiendo en los Estados Unidos para atender las necesidades jurídicas de los migrantes ecuatorianos y sus familias, y mantenemos nuestros programas pro bono de ayuda a los familiares de desaparecidos. Entonces, lo que usted ha mencionado en la introducción es muy cierto. Tenemos un altísimo incremento de personas ecuatorianas, de ciudadanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que están tomando esta ruta hacia los Estados Unidos pensando que es algo fácil y que lamentablemente en la realidad es una tragedia humanitaria, literalmente, por los graves problemas que tienen que enfrentar estas familias, estos niños, en donde hay muertos, desaparecidos, violaciones de toda clase, y que no se ve una solución a corto plazo. Un día después de la publicación de nuestro podcast, su organización informaba de la muerte de un joven cuencano de 15 años que intentó cruzar la frontera con su padre, pero murió deshidratado en el desierto. Una tragedia para todo el Ecuador, porque no solamente es la pérdida de un menor de edad de una familia, es una pérdida para el Ecuador porque representa un fracaso, lamentablemente, de las políticas públicas de los últimos gobiernos que no han podido brindar soluciones para que los ecuatorianos no salgan, y tampoco han hecho mayor cosa para buscar alternativas o soluciones en concordancia o de acuerdo con otros países, especialmente con Estados Unidos, y poder evitar esta clase de lamentables noticias como el fallecimiento de menores de edad. Pero hay varios riesgos a los que se exponen los ecuatorianos, porque hay situaciones por las que tienen que atravesar los menores de edad que viajan solos o con coyoteros. Las implicaciones de un viaje irregular traen muchas secuelas. Mire, por ejemplo, quedar en una situación de mayor vulnerabilidad de la que viajó. Conozco de casos de mujeres que se han caído desde la frontera, se han roto las piernas y han quedado paralizadas. Entonces tienen que regresar al Ecuador ya ni siquiera caminando, sino en una silla de ruedas, y con una deuda encima, y con los intereses encima, y con la hipoteca que les van a quitar su casita o los terrenos de los papás que hipotecaron. Entonces el fenómeno de la migración irregular no es solamente que se van por México y no pasan, tiene muchísimas aristas, tiene muchos resultados externos que a primera vista no se ven. Y luego está, por supuesto, ya el tema más personal, social, en donde tenemos a familias que se desintegran, niños que no conocen a sus padres, que viven con sus abuelitos, que son desamorados, que los miran a los padres como si los hubieran abandonado, y que a la larga lo que quieren es reencontrarse con su familia y están dispuestos a pagar cualquier precio, y llega al grado de desesperación tanto de los padres como de los hijos, y tenemos esta clase de tragedias que sucede con los menores de edad y con las personas que desaparecen y mueren en las fronteras. El tema es también que si algunos menores de edad, en nuestro podcast tocábamos este tema, que si no logran pasar y son detenidos tanto en la frontera del lado mexicano o del lado de Estados Unidos, son llevados a refugios en donde viven como en el limbo, o sea, no logran reunirse con sus padres, pero tampoco están en su país de origen. Consultamos a Cancillería y no tienen un reporte de cuántos menores de edad hay en esos refugios. También hay menores, como digo, que han logrado pasar la frontera, son detenidos, son llevados a centros de atención, pero tampoco hay un registro oficial que nos dé cuenta de cuántos niños ecuatorianos están en esos lugares. Y las notas de prensa dan cuenta de que las condiciones en las que se tienen a los niños tampoco son las mejores.
Bueno, lo que usted me cuenta es preocupante. Que el gobierno ecuatoriano no conozca sobre cuántos menores están en los refugios le puede dar una idea del fracaso de las políticas públicas que está llevando la Cancillería. Se supone que entre gobiernos, una vez que hay un ciudadano que está detenido, dependiendo de la nacionalidad, pues se informa al consulado correspondiente y que nos digan las autoridades que no saben cuántos niños están detenidos o dentro de estos albergues es realmente preocupante, y hago un llamado para que las organizaciones de derechos de protección a los niños, tanto local y nacional e internacional, tomen cuenta del asunto. Eso no se puede dar. Y una cosa hay que diferenciarlo. Una cosa es estar en un centro de detención o en un albergue en México, y otra muy diferente estar en un centro o en un albergue en los Estados Unidos. México, al ser un país que tiene muchísimos problemas también económicos y de corrupción, no es el lugar ideal para que estén los menores, a pesar de que hacen un esfuerzo por cuidarlos, comparado con Estados Unidos, en donde les dan comida, atención médica, estudio, educación, atención psicológica, medicina si es que están enfermos, y les permiten comunicarse con sus padres hasta que se pueda encontrar una situación que se determine lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, las diferencias entre cómo le tratan a los niños en Estados Unidos y cómo tratan a los niños en México es gigantesca y preocupante. Pero el problema es que se ha agravado, según abogados norteamericanos, nos comentaba una abogada de Estados Unidos, porque la política restrictiva del expresidente Trump hizo que el sistema colapsara, y en este momento hay miles de menores de edad retenidos en estos centros y no hay, decían las trabajadoras sociales, que se encarguen de cada caso para poder salvar la situación migratoria de cada menor. Eso más la legislación que no pasa en el Congreso, en donde el presidente Biden ha indicado que quiere tener una reforma migratoria. Ya se presentó inclusive con el senador Bob Menéndez y no tienen los votos para asegurar esta famosa reforma migratoria, a pesar de que tienen mayoría en el Senado y en el Congreso. Entonces nosotros estamos ante una disyuntiva tremenda, porque si no pasa ahora en esta administración, en los próximos meses, esta propuesta de reforma migratoria, tendremos muchos problemas a largo plazo. Y nosotros estamos realmente esperanzados en que se pueda hacer algo al respecto. El presidente Biden ha dicho que es prioritario conseguir la legalización, y realmente es el único camino que tienen los Estados Unidos para paliar en algo esta crisis en la frontera sur de este país, que es evidentemente un problema no solamente de Estados Unidos, sino un problema regional. William, se dice que el gobierno actual del presidente Biden da un trato distinto a los menores de edad migrantes comparado con el gobierno de Trump. ¿Esto es cierto o es una creencia que justamente está haciendo que se incremente la migración de menores de edad? En parte es cierto. Lo que no están haciendo es deportando a los menores que no vienen acompañados. Pero en cambio esa situación están aprovechándose los coyoteros, los traficantes, para decir: sí, ven, nosotros te llevamos y te hacemos la entrega en migración, y tú te entregas en migración y ese ya es nuestro trabajo, y de ahí ya tú verás cómo te arreglas. No es tanto así, porque aquí en Estados Unidos una cosa es que vengan los menores y que puedan demostrar un extreme hardship, se llama, un sufrimiento extremo. ¿Qué significa sufrimiento extremo? Que su hijo está con cáncer, que la mamá está muriéndose, de que se necesita una intervención inmediata, de que vienen huyendo porque el padre es un abusivo o porque le violaron a la chica. Condiciones extremas. Eso tiene que ser probado. Si no es probado, le van a poner en un proceso de expulsión o de deportación en los mejores casos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de cada 10 migrantes ecuatorianos que son víctimas de las redes de tráfico de personas, 6 son de las provincias de Azuay y Cañar. Según la experiencia de su organización, ¿de qué provincias viajan o están viajando con mayor frecuencia los migrantes ecuatorianos? Yo creo que hay que actualizar los datos de la OIM, porque hay muchísimas personas que están saliendo de Chimborazo, inclusive más que de Cañar. Entonces tenemos Chimborazo, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Loja,
Tungurahua, y luego va Pichincha, Guayas y otras provincias con menor número de personas. Pero estamos viendo que, por ejemplo, hay personas ya de Napo, personas de Manabí, personas del Oro que están saliendo y que están siendo reportados como desaparecidos, y nosotros estamos al pie del cañón, en territorio, haciendo las cosas y conocemos de primera mano lo que sucede. William, ¿quiénes son los que viajan? ¿Quiénes son los ecuatorianos que emprenden estos viajes? Todos los que no ven oportunidades en el país, así de simple. Pueden ser personas profesionales que se cansaron de buscar oportunidades profesionales y no las encuentran, o es demasiado complejo el sistema y tienen una visa y se van. Por eso hay muchísimas personas que tienen visa, vienen a Estados Unidos y se quedan. Son miles también. El otro grupo está de los empresarios, los emprendedores que trataron de hacer sus negocios y fracasaron por obvias circunstancias, por el COVID, por las deudas, porque se quedaron sin capital. Y el otro están las personas que andan buscando oportunidades, ¿no? Personas que quieren salir de la pobreza, que no tienen oportunidades, que a los estudiantes que no hay un trabajo luego de que se gradúan. Entonces el espectro de quiénes son todos los ecuatorianos que no ven oportunidades en el Ecuador. Así de grande es el problema. En el podcast que publicamos en Código Vidrio informábamos que el año pasado salieron desde Ecuador 54.258 ecuatorianos hacia México y regresaron 39.706. Es decir que 14.500 personas se quedaron en ese país. De ese número, el 6%, es decir, más de 800 ecuatorianos son menores de 18 años, que se quedaron en México con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. Pero... Le interrumpo. Sí. Ingrid, usted me habla del año 2020, del 14.000. Del 2020. En año de pandemia. En año de pandemia. Wow, eso es nuevo. Sí, en año de pandemia. Los datos son del Ministerio de Gobierno. Okay. Y se quedaron de ese número... El 6% son menores, o sea, son 800 menores ecuatorianos que no sabemos dónde están. Están en México, están intentando cruzar. Es muy posible que estén en las fronteras, es muy posible que estén en los albergues, es muy posible que estén detenidos, es muy posible que ya cruzaron. Recuerde que los números oficiales son las estadísticas que pueden procesar las autoridades, pero en realidad los números de migrantes que están cruzando, los números de migrantes que están siendo extraviados o perdidos, desaparecidos, es mucho más a lo oficial, porque si de 100 personas cruzan 50, hay 50 detenidos, o de 100 personas, 80 son detenidos, 20 cruzan y no sabemos ni quiénes son. Entonces los números oficiales no son en realidad una muestra de lo que está sucediendo en el camino, en las fronteras. Le da una idea de los grandísimos números, de los altos números de personas que quieren ingresar. Entonces, si usted me dice que son 14.000 en el año de pandemia, donde supuestamente todos los viajes o la gran mayoría de viajes se restringieron a nivel global, ya puede darse una idea de cómo estamos dando o cómo está sucediendo ahora que no hay ninguna clase de restricciones, que no necesitan visa y que están saliendo. Y bueno, yo creo que uno de los síntomas más claros es las colas en los exteriores del registro civil, que están buscando su pasaporte a como dé lugar porque están desesperados. ¿Ustedes han tenido reportes de menores de edad desaparecidos? Sí, pero no los hemos hecho público por cuestiones éticas y principalmente por solicitudes de los familiares. Hemos tenido varios informes de niños que están desaparecidos, de niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Hemos trabajado muy duro para eso, pero no lo hemos hecho público, por lo que nos solicitan los padres. Y lo que hemos hecho público en cuestiones de menores ha sido porque el padre o la madre ha considerado que es importante que se sepa que este es un viaje muy peligroso para los menores. Pero la realidad entonces es que sí hay niños ecuatorianos desaparecidos en lo que va de este año o el año de pandemia. Ingrid, me gustaría superar el tema. Como le digo, es un tema bastante delicado para nosotros. No quisiera dar mayores explicaciones sobre las circunstancias porque es
es una situación delicada. Lo que le puedo decir es que hay niños que están en condiciones muy vulnerables en México y en Estados Unidos. Según los casos que ustedes han atendido, están apoyando, ¿los ecuatorianos siguen haciendo estos viajes contratando a coyoteros? ¿En qué circunstancias se desarrollan estas travesías? Bueno, depende. Nosotros hemos visto un cambio importante, por ejemplo, en la forma en que están contratando los viajes. Antes contrataban a un coyotero directamente en el Ecuador. Ahora no. Ahora los familiares están contratando coyoteros acá en Estados Unidos directamente con la gente en México. Entonces, supuestamente les sale más barato, pero no es así, porque cuando llegan a México los secuestran y lo que supuestamente se iban a ahorrar, ahora tienen que pagar en extorsiones o en rescates. Entonces, esa dinámica del cambio de contratar a los traficantes de personas ha cambiado un poco, pero en cambio se ha vuelto mucho más peligroso. ¿Y las rutas siguen siendo las mismas o hay variaciones en las rutas que están siguiendo los coyoteros? Depende de los coyoteros, pero las rutas principales, como le mencionaba hace unos momentos, la ruta del Caribe, que es por Bahamas, y la ruta mexicana, que es por México. Entonces, de México llegan a un punto, Cancún o el Distrito Federal, y luego se van a Coahuila, a Monterrey, a Piedras Negras o a Matamoros. Depende de cómo esté, de qué tan caliente, porque ese es el término, de qué tan caliente esté la frontera. Caliente refiriéndose a si es que hay muchos controles migratorios, entonces se elige X o Y ciudad para hacer los cruces. Lo que le puedo mencionar, Ingrid, es sobre los procesos del viaje. Por ejemplo, nosotros vemos lamentablemente la hipocresía de parte de la industria ecuatoriana, por ejemplo, de las agencias de viaje, que ellos saben que no se van de vacaciones, lo saben muy bien. Y sin embargo les venden el tour más caro, el boleto de avión más caro, porque saben que están desesperados. Y las líneas aéreas se hacen de la vista gorda porque también ellos necesitan empezar a volar y poder recuperar dinero para no irse a la quiebra, ¿sí? Y ahora hay que preguntarse, ¿de dónde sacan los 40, los 50, los 60 mil dólares que es necesario para estos viajes? Estas familias que van de 4 o 5 personas. No es que tienen el dinero en el colchón, pues. ¿De dónde sale este dinero? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a responder, porque este financiamiento de estos viajes irregulares significa que estamos financiando actividades ilegales desde el Ecuador, que eso es penado en los Estados Unidos, ya sean organizaciones financieras o personas. Y eso es un delito transnacional. Ustedes como organización que ayudan a los migrantes cuando los familiares solicitan esta ayuda, llevan un registro en lo que va del año. ¿Cuántos pedidos de ayuda han recibido sobre migrantes ecuatorianos desaparecidos? A estas alturas ya superamos los 50 casos de solicitudes de ayuda. Lo que publicamos es que ya nos encontramos. Cuando nosotros hacemos una publicación es que ya no les encontramos. No sabemos si están detenidos, no les hemos encontrado en hospitales, no están dentro del sistema de detención de migración o del sistema federal de detenidos, y nos toca hacer lo próximo, buscar ayuda con la comunidad, con los medios. Ahora digo, esa ayuda que, digamos, la toman en el último de los casos, que es hacer público los casos a través de redes sociales o medios de comunicación, han sido efectivas, ¿no? Porque yo recuerdo de un joven con discapacidad, ya era mayor de edad, con discapacidad que no llegaba y fue encontrado deambulando en Ciudad Juárez. Claro, ahí está un ejemplo muy claro de cómo el impacto de las redes sociales y el trabajo comunitario y el trabajo en equipo hace la diferencia. Porque este chico, Washington Kishpi, estamos hablando de este chico Washington Kishpi de Cañar, ya cruzó a Estados Unidos y lo expulsaron. Y cuando lo expulsan a Ciudad Juárez sin dinero, sin ninguna clase de apoyo, y lo dejan a la buena de Dios. Y este chico que tiene necesidades especiales estaba deambulando en las calles, dormía en las calles, comía cuando podía. Cuando lo encontramos estaba desnutrido, con un trauma profundo. Entonces publicamos en nuestras redes sociales y automáticamente muchas personas empezaron a ayudar a buscar. Y hubo una mexicana, una ciudadana de México que miró
miró que había un extranjero que estaba actuando de forma errática, se acercó, le dijo qué pasaba, y ella menciona que tuvo miedo en acercarse porque estaba con uno de sus hijos, y que a la larga este ciudadano había pedido el celular para hacer una llamada por el Facebook y se había olvidado la contraseña, y es por eso que le dice que publique su cédula de identidad, y apenas publicaron esa información, nosotros recibimos más de 60 llamadas telefónicas, mensajes, inclusive hasta tweets, de que si ya conocíamos de lo que estaba pasando. Y efectivamente, revisamos, contactamos a esta ciudadana mexicana, nos aseguramos de que sea esta persona, y inmediatamente empezamos a hacer contactos a la Comisión de Derechos Humanos de México. Ellos nos ayudaron a contactar a la Policía Federal, nosotros ayudaron a contactar a la policía local, periodistas en Estados Unidos nos estaban ayudando para contactar a los abogados, nosotros también estábamos contactando a los familiares en Ecuador. Entonces fue un trabajo excepcional, grandísimo, muchísimas personas ayudaron, y lo encontramos. Esta ciudadana mexicana se dio el trabajo de imprimir fotos y distribuirlas en Ciudad Juárez y salirlo a buscar a pie, literalmente, a pie, y lo encuentran. El momento que lo encuentran, me llaman. Inmediatamente llamamos a la Policía Federal, a los municipales. Los municipales llegaron en 10 minutos. Luego llegaron los representantes de las comisiones de derechos humanos. Le llevaron a un centro para que le vean cómo está su condición médica. Le dieron medicina, llegaron médicos. Entonces, si usted mira, Ingrid, la cantidad de trabajo para una persona, usted se podrá dar cuenta lo difícil que es para nosotros poder ayudar a todos los que nos piden ayuda. Y luego estaba el tema de poder ingresar los documentos para que Washington Kispis pueda ingresarse. Y los abogados en Estados Unidos ingresaron los documentos dentro de migración y fue aprobado. Y no quería moverse este chico con nadie y tuvimos que llamar a los abuelitos, y los abuelitos venían hacia los Estados Unidos porque tenían visa. Resulta que los abuelitos, cuando van a Guayaquil, tenían el pasaporte expirado, pierden el vuelo. Luego nos vamos a sacar un pasaporte, y el pasaporte hay 200 personas en fila. Tuvimos que hacer una solicitud especial al director del registro civil en Cuenca para que le dé explicando las situaciones y que les den este pasaporte. Viajan otra vez a Guayaquil. Oh, sorpresa, la prueba del COVID ya no sirve. Otra vez pierden el vuelo, buscando a las 11 de la noche un laboratorio en Guayaquil para que les den una prueba del PCR y puedan viajar a la madrugada, que ya salen en un par de horas. Entonces sigue y sigue y sigue. Los abuelitos logran viajar y se atrasa 3 horas el vuelo y pierden el vuelo de conexión hacia Ciudad Juárez. Y entonces se ingresan, se involucran las iglesias, y las iglesias le ayudan y los van a recoger, los llevan a un hotel, les dan comida y los llevan otra vez hacia el aeropuerto, y al final lo reciben en Ciudad Juárez, un periodista, los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, Ingrid, eso es exhausto. Yo pasé 48 horas de trabajo, pero sin parar, sabiendo de que podemos hacer algo por este chico. Nunca el consulado ecuatoriano o la Cancillería nos dio una llamada, o un ministerio nos dijo cómo ayudar. Entonces, nosotros no contamos con el apoyo del gobierno, tan simple como eso. Y no hemos necesitado el gobierno para hacer lo que se tiene que hacer cuando está en nuestras manos. Pero, Ingrid, nosotros somos una organización de asesoría legal que cobramos por nuestros servicios. Y el proyecto de apoyo a migrantes es un programa pro bono que brindamos algunas horas al mes de trabajo gratuito para estas personas. Pero con todo lo que le dije, yo tuve que dejar de trabajar para ayudar a este chico y coordinar todo esto. Y al final, este chico ingresó a Estados Unidos, los abuelitos llegaron a Ciudad Juárez, luego se fueron hasta Maryland, y pudimos ver las imágenes que después de 18 años su madre y su hijo se abrazaron. Pero todo eso tuvo un costo excepcional en tiempo, en dinero, en recursos, en transporte, en gente, en apoyos, en personas que se unieron a este esfuerzo. Pero hemos demostrado de que trabajando en equipo se pueden hacer las cosas. Ojalá el gobierno ecuatoriano y los otros gobiernos vean de que es solamente trabajar en conjunto lo que puede hacer la diferencia en la vida de miles de ecuatorianos y de migrantes en las fronteras que están queriendo entrar a Estados Unidos.
Finalmente, para terminar, no le quito más tiempo. Hacen falta políticas de los estados que son parte de esta realidad. Usted lo ha dicho a lo largo de la entrevista. Pero, ¿cuáles son estas políticas más urgentes para enfrentar esta crisis migratoria que tiene estas historias dramáticas, pero a diario? Yo creo que, en primer lugar, y principalmente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene que decidir si es que esto va a ser prioridad en su gobierno y luego decidir qué tanta prioridad va a darle y dar todo el apoyo político y financiero para que esto sea una realidad. El apoyo a los migrantes no puede seguir en manos de burócratas diplomáticos que están más preocupados en el cóctel que en ayudar o ir a ver a la gente que está en las cárceles y que necesita de ayuda. Entonces, para eso, el presidente Lasso tiene que cumplir su promesa de crear el Ministerio del Migrante que él dijo que va a hacer para encontrar soluciones a esta grave situación. Él propuso como candidato de que los cónsules y embajadores iban a ser migrantes para poder solucionar estos problemas. Tiene que cumplir. Y luego ya está en las políticas públicas. Por ejemplo, si es que no mismo tienen ideas, les doy algunas. Crear un puente humanitario entre Estados Unidos y Ecuador para que los familiares puedan reencontrarse y evitar esta clase de viajes irregulares. 2, solicitar el TPS. El programa de protección temporal en Estados Unidos es una ley, no es un favor, no es un regalo que nos están dando, es algo que nosotros como ecuatorianos podríamos solicitar. Y si es el gobierno ecuatoriano, debido a la pandemia, que es uno de los requisitos que se necesita para que te den el TPS, y que en las buenas relaciones que nosotros tenemos en Estados Unidos podría darse el TPS para los ecuatorianos con el apoyo del gobierno ecuatoriano, sería algo ideal. Luego están los acuerdos bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos. Ahora mismo estamos hablando del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y está negociándose la propiedad intelectual, la libre movilidad de capitales, las leyes comerciales, los arbitrajes. Y bueno, pongan también en la mesa de negociaciones el tema de migrantes ecuatorianos, que somos los que más aportamos económicamente al país en inversión directa, con 3.380 millones de remesas al año. Entonces no nos dejen afuera porque es conveniente y ellos saben que independientemente del gobierno ese dinero va a seguir entrando. Pongan el tema de los migrantes en la mesa de negociación, aunque sea incómodo para Estados Unidos, pero que sea un tema de política de Estado. Por eso le decía, ¿qué tanto interés tiene el gobierno, el presidente de la República, en poner el apoyo político necesario para que los migrantes ecuatorianos tengan de una vez por todas posibilidades de tener soluciones a largo plazo? Entonces, si estamos hablando de alternativas y de soluciones, ahí hay algunas. Le quiero agradecer a William Murillo, ex secretario del Migrante y director de la ONG 1800 Migrante, que vive en Nueva York y con quien hemos conversado sobre esta dramática crisis migratoria que se vive al momento en la frontera sur de Estados Unidos, a donde llegan muchos ecuatorianos que intentan cruzar la frontera para reunirse con sus familiares en ese país. Ingrid, un gusto y por supuesto siempre a sus órdenes.